¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Omar Jiménez, director de calidad y procesos de Pentafón. Bienvenidos a este webinar. En los próximos minutos estaremos hablando sobre la norma 18295, la cual, si bien su versión de inicio y de lanzamiento a nivel internacional viene desde el 2017, para México está incursionando en este año como una nueva certificación para los centros de contacto. Esta norma, de manera muy general, les quisiera platicar, impulsa que toda la parte de experiencia del cliente y el lograr garantizar los servicios se vuelva una forma de trabajo para las organizaciones y no un requerimiento. De tal forma que el centro de contacto se vuelva parte medular de la estrategia de los clientes y no una herramienta adicional a estos indicadores. Y bueno, esta norma también nos va a ayudar a poder implementar controles que no solamente se basen en buenas prácticas, sino que aparte estén certificados por un ente internacional, avalado y comprobado. Para hablar un poco sobre estos temas, el día de hoy nos acompaña María Eugenia García, directora general del IMT, la cual nos ayudará a entender un poco más qué es la experiencia del cliente y cómo esta experiencia ayuda al desarrollo de las organizaciones. Y también nos estará acompañando Pablo Corona, director general de NICE, el cual nos platicará sobre la importancia de la norma 18295, que como comentaba anteriormente, es una certificación para centros de contacto y para clientes. Nos platicará un poco sobre los beneficios, sobre cuáles son pues, las mejores prácticas y las recomendaciones para la implementación exitosa de esta norma. Maru, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Nos podrías explicar exactamente qué es la experiencia del cliente? En cuanto a la experiencia del cliente, justamente se refiere a cómo nos sentimos después de interactuar o al interactuar con los productos y servicios que recibimos. Prácticamente es la suma de las múltiples interacciones que una persona tiene con la organización, desde marketing, la búsqueda, el primer contacto, la compra, el uso del producto o servicio, la garantía, la devolución, la recompra, etcétera. Todas las organizaciones generan experiencias en los clientes, incluso aquellas que no cuentan con formación en Customer Experience. Todas las organizaciones generamos experiencia con nuestros clientes o usuarios. Y bueno, la experiencia ha sobrepasado ya el tema de el precio y el producto como diferenciador de marca. Es justamente el gran diferenciador. Bueno, pues cuando generamos experiencias exitosas, se genera lealtad a nuestra marca. O sea, totalmente la experiencia del cliente está íntimamente relacionada con los niveles de calidad y eficiencia en la prestación de todos los productos o servicios. Cada vez queremos generar un efecto wow, un efecto memorable en sentido positivo en nuestros clientes. Muchas gracias, Maru. Pero tú, ¿en qué medida crees que los centros de contacto específicamente deberían de preocuparse por este factor? Pues yo creo que el centro de contacto es una pieza clave, fundamental en la experiencia del cliente. Es como el centro neurálgico que obtiene la información de los clientes, la procesa, le entrega los mejores servicios, siempre y cuando esto lo haga enfocado en el cliente. Es el punto neurálgico de las organizaciones en cuanto a la relación con los clientes. En principio se debe tener clara cuál es la expectativa de nuestro cliente, es decir, alinearnos a la estrategia de los clientes contratantes. Se requiere definir parámetros propios y de nuestros clientes. Debemos entonces generar planes estratégicos que integren la parte operativa, la parte tecnológica y la gestión del talento, para que nos ayude a alcanzar nuestras metas de vista a mejorar la experiencia de todos nuestros clientes. La tecnología y la gestión de personal son una pieza clave en la generación de experiencias. El contar con múltiples canales y tecnologías que den un fácil acceso a los clientes, que sean amigables, que respondan ágilmente. De esta manera se logra proporcionar un servicio mucho más ágil en el menor tiempo posible, y la calidad es humana, más que calidad. Además de calidad, calidez, así como las competencias de los colaboradores, son el diferenciador de cualquier producto o servicio. Es por ello que es relevante y sumamente importante contar con profesionales que conozcan sus objetivos, los procesos,
los comuniquen de manera clara hacia el interior y al exterior de la organización. Los centros de contacto regularmente son la punta del iceberg, vamos a decir, en la comunicación con el cliente, en el contacto. Debe, por tanto, conocer esas estrategias, aplicarlas, medirlas y mejorarlas para poder contribuir con las estrategias orientadas a mejorar la experiencia y con ello generar mayor valor al cliente y al usuario final. Es por eso que este tipo de modelos de certificación nos ayudan en todo ese proceso a los centros de contacto a ir mejorando de manera continua, considerando todos los aspectos que son relevantes para la experiencia del cliente. Poner al cliente en el centro de toda la organización con procesos, tecnologías, etcétera, pues generan en el cliente una experiencia memorable, una experiencia wow, como dije, que se traduce en el fortalecimiento de esa relación. Esa relación va a ir creciendo con recompras, va a recomendarnos, genera pues desde luego mayor lealtad y eso va a generar mejores resultados para la organización. Muchas gracias, Maru. Toda esta información que nos proporcionas nos ayuda muchísimo a entender qué es la experiencia del cliente y cómo esta impacta en los servicios. Te agradecemos todos tus comentarios. Bueno, pues ahora vamos a continuar platicando con el ingeniero Pablo Corona. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a platicar un poco sobre el tema de 18295, la importancia de esta certificación y un poco de aspectos que nos van a ayudar a entenderlo mucho mejor. Pablo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por la invitación y gracias por estar aquí escuchándonos. Esperemos compartir con ustedes información útil, como nos menciona Omar, sobre la norma 18295. Quisiéramos empezar por preguntarte exactamente qué es ISO 18295. Es una norma y déjenme empezar, antes de hablar de la norma 18295, déjenme hablar de los tipos de normas, porque hay distintos tipos de normas, pero básicamente déjenme dividirlos en dos. Normas que tienen lineamientos, recomendaciones, en inglés comúnmente se usa la palabra guidelines, y entonces que son un apoyo a las segundas, que en realidad las pongo al final porque son más importantes, que en este caso usan la palabra requisitos o requirements en inglés, que establecen lineamientos, pero para ser auditados, para ser certificados. Entonces, cuando alguien se pregunta cuáles son las normas certificables de ISO, la respuesta fácil es aquellas que tengan en su título requirements o requisitos y en su texto tengan la palabra shall o debe, que es un requisito, en comparación con las de lineamientos o guidelines que en lugar de decir shall dicen should o debería. Entonces, esta es una norma específica de requisitos para centros de contacto con el cliente. Y es una norma particular porque tiene dos partes. Una que está enfocada a los requisitos que debería cumplir el centro de contacto para brindarle el servicio a los clientes, pero dos, tiene una segunda parte que tiene requisitos que debería cumplir el cliente para que los servicios del centro de contacto puedan ser adecuados y cumplan con los compromisos y necesidades. Entonces, normalmente la que se certifica es la de los centros de contacto, porque obviamente los clientes, casi a nadie como cliente le gusta que alguien lo evalúe o certifique, y más un proveedor. Pero en este caso también habría posibilidades hipotéticas de que los clientes se evaluaran como un cliente de centro de contacto para ver qué tanto están cumpliendo. Pero la parte 1, que es 18295, esta fue publicada en el 2017, entonces se refiere a los requisitos que debe cumplir un centro de contacto con clientes. Entiendo, Pablo, muchísimas gracias. Dado esta información que nos proporcionas, ¿cuáles son los principales beneficios que da 18295? El principal beneficio es certidumbre, seguridad y confianza de que las expectativas, la percepción y es más, la comprensión de los requisitos que tiene el cliente, el centro de contacto tiene de entrada un mecanismo para identificar esos requerimientos del cliente. Tiene mecanismos para evaluar cuál es la estrategia que requiere ese tipo de cliente, la experiencia, la infraestructura, el tipo de roles y de personal que se requieren. Entonces, de lo que se trata la norma es de crear valor a través de un centro de contacto, de tal manera que el centro de contacto que se han vuelto de alguna forma u otra
parte de las organizaciones, aunque sean externos, se vuelven parte de las organizaciones porque ayudan a cumplir con sus objetivos de negocio, porque ayudan a la promoción de los servicios, a las ventas, a la atención al cliente, al soporte al cliente o al resolver casos de algún tipo. Entonces, estos centros de contacto al final del día son vistos por los usuarios finales, o sea, por los clientes de los centros de contacto, como parte de la organización. Cuando a nosotros nos hablan de un centro de contacto, normalmente no nos dicen te hablo del centro de contacto tal, sino nos dicen te hablo de la empresa tal, que es más bien el cliente de ese centro de contacto. Por lo tanto, que haya una adecuada adopción de esos requisitos, de los lineamientos organizacionales, de las políticas de esa organización cliente y que sean tomadas por el centro de contacto es muy relevante. Gracias, Pablo. Entendemos que la norma 18295 en este lanzamiento, en esta versión, se divide en 18295.1 y 18295.2. ¿Nos podrías hablar un poco sobre las diferencias entre una y otra? Claro, les decía hace un momento que la 18295 parte 1 son los requisitos que tiene que cumplir un centro de contacto en función de estos elementos que acabamos de mencionar. Y la 18295 parte 2 está muy relacionada, pero más bien son requisitos que tendría que cumplir el cliente. Como ya dijimos, los centros de contacto hoy son de alguna manera parte de estas organizaciones cliente. Y para que tenga una adecuada función ese centro de contacto como proveedor de servicios, pero como un proveedor que está integrado a su cadena de negocio, entonces es necesario que también el cliente observe varios requisitos sobre cómo le tiene que presentar la información, sus requerimientos al centro de contacto, cuáles son los mecanismos para medir al centro de contacto y para recibir información de su parte, la alineación con los procesos de negocio. Entonces, también podría hacerse una certificación como cliente. Les decía hace un momento, no es habitual y no nos ha sucedido mucho que los clientes pidan ser certificados, porque más bien los clientes piden que sus proveedores estén certificados. Pero en esta nueva cultura organizacional, me parece muy interesante que haya una norma de requisitos que no solo estén enfocados al proveedor de servicios, sino también al cliente de ese proveedor de servicios. Muchas gracias, Pablo. Con toda esta información que nos estás proporcionando, los puntos de partida para entender esta norma, ¿cuáles son o consideras tú que podrían ser los principales obstáculos que puede tener una organización al momento de implementar esta norma? ¿Y cuáles son las principales recomendaciones que podríamos darles para la implementación exitosa de esta norma de la cual estamos platicando? Mencionabas bien, es una norma más o menos nueva, pero ya no tan nueva, es una norma de 2017. Y hablando de esos principales obstáculos, nosotros llevamos justamente de 2017 promoviéndola, dándola a conocer. Y la primera barrera me parece que es la visión con una cultura nueva de cómo se hace negocio, de ver a los centros de contacto, y que es algo que varias organizaciones en México ya han ido logrando, pero que la cultura tradicional de los centros de contacto a veces parecía que eran entes como externos que prestan solo un servicio. Y como dije hace un momento, el centro de contacto al final se vuelve un brazo dentro de la organización cliente, porque actúa a su nombre en la mayoría de los casos. Entonces, el primer reto es lograr establecer mecanismos alineados a la cultura de ese cliente. Pero a un centro de contacto, si tiene muchos clientes, entonces quiere decir que va a necesitar tener mecanismos para darle mantenimiento a distintas culturas organizacionales porque tiene varios clientes. Y eso es uno de los retos importantes. ¿Cómo se hace? Le llaman campañas. ¿Cómo se hace cada una de esas campañas con una cultura organizacional apegada a los lineamientos, valores, objetivos, métricas que tiene cada una de esas organizaciones cliente? Me parece uno de los principales retos. El segundo reto también tiene que ver con temas operativos de la infraestructura, de la seguridad de la información, del manejo de los datos, del manejo de la operación de cada una de las campañas de manera formal.
Si bien hay muchos centros de contacto que nos ha tocado certificarlos desde hace muchos años en otras normas, especialmente en ISO 20000, que es gestión de servicios, en ISO 9000 para la calidad, hasta en ISO 27000, que es seguridad de información, y otras normas, protección de datos personales, la operación de las campañas en algunos casos ha sido poco estándar. Entonces, estandarizar esos procedimientos operativos me parece que ha sido uno de los también retos importantes para las organizaciones, pero que sobre todo las organizaciones más maduras y que recientemente tenemos a la primera organización certificada en México en esta materia, y me parece relevante que la experiencia que tienen es muy enriquecedora de cómo se hizo este proceso para llegar de una manera efectiva a estar certificado como un centro de contacto que cumple con estos lineamientos y que tiene un beneficio de negocio. Porque algo que nos buscamos caracterizar en NICE es que la certificación no solo sea ir a levantar una lista de verificación con palomitas o taches de que alguien cumple o no, sino que a esa evaluación le aporte valor a cada una de las organizaciones. Y entonces algo parecido sucede con esta norma hacia sus clientes, que esas actividades de centro de contacto le aporten valor a sus clientes, cumplan con sus objetivos de negocio, sus expectativas, y entonces esté alineado a otros elementos ya con requisitos específicos que contiene la norma. Muchas gracias, Pablo. Es correcto, como bien mencionas anteriormente, la norma 18295, si bien tiene su emisión en el año 2017 a nivel internacional, para México este año está incursionando, por lo cual todas las organizaciones pues deberán de llevar un trabajo y una adopción de la misma para cambiar su cultura en sus formas de trabajo. Derivado de esto, ¿cuáles crees que tendrían que ser los principales trabajos o cambios en sus formas de trabajo que debería de efectuar un cliente y centro de contacto para que esta norma fluya de manera natural entre ambas organizaciones? Me parece que el primero es que haya un mecanismo formal, y formal me refiero a que sea repetible, que esté documentado de alguna forma para que cualquiera lo pueda aplicar dentro de la organización y no dependa solamente de la experiencia de una persona o de un grupo, para determinar la estrategia de atención y de recabar los lineamientos, requerimientos que tiene el cliente. Segundo, de los mecanismos que tiene la competencia del personal específico para los distintos tipos de campañas que realiza la organización. Tener lineamientos de cómo se califica al personal que puede atender uno u otro tipo de campaña, poder clasificar las campañas por el grado de complejidad, por el tipo de información, por las bases de conocimiento que se requieren tener para atender la campaña, son importantes. Y con base en estos, ahora uno de los puntos relevantes es el establecimiento de indicadores, de estos famosos KPIs, que son indicadores clave de desempeño, que puedan medir de forma objetiva el cumplimiento de cada uno de esas metas y objetivos que puso la organización, tanto cliente como proveedora de los servicios, para poder entonces monitorear constantemente el cumplimiento de estos KPIs y poder establecer acciones en el momento en el que haya alguna desviación. Y esto va también muy alineado a poder tener mecanismos para manejar las quejas, tanto quejas del servicio de parte de los usuarios finales de los clientes, como quejas del propio cliente que en algún momento pudiera no estar recibiendo los servicios adecuadamente. Entonces, tener indicadores y mecanismos para recibir quejas, observaciones, comentarios o hasta felicitaciones es otro elemento que será importante para tener una interrelación lo más transparente posible. Y con esto, cerrar con un aseguramiento de cada una de las llamadas, con una calidad, con factores indicados en estos KPIs de cómo se evalúa la calidad de las llamadas, la satisfacción de los usuarios finales, la experiencia de los usuarios, porque al final el usuario no quiere hacer una llamada, lo que quiere es resolver un problema. Entonces, el monitoreo de esa experiencia final de los usuarios finales será otro de los puntos relevantes que contiene la norma. Muchísimas gracias, Pablo. Entendemos. Me gustaría preguntarte algo muy interesante.
Dada la tendencia del mercado, pues anteriormente el enfoque era mucho a la eficiencia, indicadores muy operativos, y ahora estamos adoptando pues este nuevo, esta nueva forma de trabajo hacia la experiencia del cliente. ¿Cuáles crees tú que tendrían que ser las tendencias hacia adelante? Es decir, las organizaciones se tendrán que adaptar a este nuevo enfoque, o se deberán de adaptar a este nuevo enfoque que está impulsando esta norma 18295. De momento va a haber una adaptación, déjenme llamarle voluntaria, porque hoy esa cultura organizacional de la que ya hemos hablado todavía no está 100% adoptada en ese enfoque al usuario final y a la experiencia del cliente. Pero eventualmente, cuando esto haya sido adoptado por la mayoría de los proveedores de este tipo de servicios, pues se volverá el piso mínimo en el cual alguien que busque contratar un servicio de centro de contacto pida por lo menos, o sea, ya no como un distintivo o un valor agregado, sino como el mínimo necesario, ese tipo de elementos de proporcionar una experiencia al cliente adecuada, con un monitoreo y con casos de éxito probados al respecto de este tipo de cosas. Entonces, claro, la cultura ha ido evolucionando a que no sea el centro la llamada, sino el centro sea el cliente y la experiencia que él vive para resolver un problema. En el momento en el que esto se vuelva el statu quo, pues todas las organizaciones te habrán dado ese vuelco a estar en torno a la experiencia del cliente y a cumplir con las necesidades también de privacidad, de seguridad de información, de lineamientos de protección de datos personales, de mantener a salvo y adecuadamente cuidados los secretos de negocio que le comparte cada una de las organizaciones que los contrata. Serán elementos muy relevantes. Pablo, muchísimas gracias. Con todas estas anotaciones también ahora tenemos muchísimo más claro qué es la norma 18295, cómo esta norma 18295 viene a impulsar la experiencia del cliente a partir de controles e indicadores muy específicos, y cómo a su vez también nos va a ayudar a mejorar la relación, la comunicación con nuestros clientes, y que, como bien mencionaba anteriormente, las organizaciones, los centros de contacto se vuelvan parte medular de la estrategia de cada uno de nuestros clientes impulsando sus resultados. Te agradezco. Maro, de igual manera te agradezco tu participación y todos los comentarios. Ahora vamos a proceder a una sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.